¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la creación de contenido de alto valor, a la producción audiovisual y a la consultoría en temas de comunicación. Hoy nos encontramos en el Hotel City Centro by Marriott, aquí en el barrio de Jalatlaco. Como podrán ver en esta cámara central, este hermoso set, este hermoso espacio en el que estamos. Gracias de verdad por todas las facilidades para poder realizar las grabaciones de estos episodios de Oaxaqueños Podcast. Hay historias que no empiezan fácil, pero que deciden no terminar ahí. Bricia Hernández García es atleta de alto rendimiento en básquetbol sobre silla de ruedas, con más de 2 décadas de trayectoria y la experiencia de haber representado a México en escenarios internacionales como Inglaterra, Brasil y Colombia. Hoy no solo vamos a conocer a una deportista, sino a una mujer que convirtió la adversidad en carácter, disciplina y propósito. Bricia, bienvenida a Oaxaqueños Podcast. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Justamente queremos conocer historias como la tuya, que la verdad ha trascendido y que lamentablemente no ha tenido el foco necesario, ¿no? Entonces, has logrado muchas cosas, has representado a México orgullosamente, eres oaxaqueña orgullosamente, y eso hay que contarlo porque hay muchas historias o muchos atletas, personas como tú, que han hecho cosas excepcionales. Entonces queremos conocerte, queremos visibilizar lo que has hecho, pero antes de poder empezar y de hablar de tus logros deportivos y demás, queremos conocer a Bricia, la mujer, a Bricia, la persona. Quiero que nos vayamos hacia atrás, Bricia. Échate un clavado a los recuerdos y platícanos, por favor, cómo era tu familia cuando eras niña. ¿Cómo recuerdas a ese núcleo, a ese primer núcleo que es la base de toda persona y que de ahí nos formamos y eso determina la mayor parte de lo que somos cuando somos adultos? Háblanos sobre tu familia y sobre tu niñez, por favor. Bueno, mi nombre es Bricia Hernández García y tengo 39 años. Nací en Santa Cruz, Jojocotlán. Órale. ¿No? A la edad de 3 años o 2, no recuerdo bien, nos mudamos a Santo Domingo, Barrio Alto, en Etla. Claro. Mi papá era albañil, campesino, hacía de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que tenía una familia, pues normal, como todas, ¿no? Con carencias, con limitaciones, pero pues trabajadora, ¿no? Eso. Mi familia estaba integrada tengo 3 hermanos más, de papá y mamá, uh-huh. Y pues mi papá y mi mamá. Allá en Santo Domingo, a mi papá su patrón le pagó con un terreno en ese tiempo, ¿no? Mi papá trabajaba para este señor y le paga con un terreno, entonces pues nos mudamos para allá, ya era propiedad de mi papá. Entonces recuerdo que pues mi infancia fue muy bonita dentro de lo que cabe de esas limitaciones que habían económicas, pero fue bonita porque teníamos animales, ¿no? Pollos, guajolotes. Ah, qué bonito. Entonces yo recuerdo que a mí me tocaba encargarme de darle de comer a los animalitos en las mañanas. Apoyaba mucho a mi papá en el campo, me encantaba. Era de las cosas que siempre recuerdo que más extraño de subirme a los árboles. Sembrábamos frijol, maíz, sandía, chayote, níspero, guayaba, calabaza, ejote, frijol. No, mi papá era de todo sembrábamos en el terreno. Era maravilloso poder estar ahí. Mi papá hizo 2 pozos como a 2 kilómetros de la casa, o un poquito más. Entonces ir al pozo era una aventura porque nos íbamos caminando, ¿no? Estaban en un río así, una cascada, bajaba el agua. Entonces mi papá hizo los pozos y de esa agua nos abastecíamos con manguera, claro, que llegaba hasta la casa. Entonces cuando no teníamos agua era ir a recorrer todo a ver dónde estaba la falla. Sí. Porque luego la gente que salía a pastorear a sus animales, pues desconectaban para darle agua a sus animales y dejaban desconectado.
Entonces teníamos que ir a buscar dónde estaba el problema para que nos llegara agua. Entonces, y mi mamá pues era ama de casa. Yo recuerdo que ella se encargaba de hacer la comida, nos sentábamos a almorzar, a comer, a cenar en familia, ¿no? Íbamos a la escuela como todos los niños. Y la escuela también estaba lejos, en el centro del pueblo. Nosotros vivíamos a la orilla de Santo Domingo, ya colindando con San Miguel, creo, o Villahermosa. Ok. Entonces, pues también era caminar de la casa a la escuela, atravesar la loma, ¿no? Claro. Para ir a la escuela. Entonces pues eran unas aventuras muy bonitas en compañía de mis 2 hermanos. Todo eso. Y a la edad de 6 años, como ella se acostumbraba como a la cacería y eso, yo recibí un impacto de arma de fuego, ¿no? Y fue un domingo que estábamos solos en casa, mi hermano y yo. Mis papás se habían ido al centro con mis otras hermanas, creo. No recuerdo muy bien porque estábamos solos. Pequeña. Entonces, ese día domingo solía visitar un vecino que vivía más arriba de nosotros. Solía visitar su casa, porque era la casa de fines de semana. Y ese señor era que estaba todos los domingos ahí, ¿no? Y en la parte de más abajo de nuestra casa, como donde nosotros vivimos, es como una lomita, está de bajada. Entonces, en la parte más baja, llegaron unos gringos, unos extranjeros que habían comprado por ahí. Era muy raro, creo, que ellos fueran, pero ese domingo ahí estaban y eran los únicos que tenían carro. Okay. Entonces, dicen que cuando escucharon el disparo, pues se acercaron a ver qué había sucedido. ¿Y qué sucedió? Y fue que me había tocado a mí la bala perdida. Ok, ¿no? Entonces sí. Unas personas estaban cazando. Sí, que algo y así. Dispararon y te tocó. Sí, porque nosotros estábamos jugando en el campo. Pues como no teníamos... Claro. No éramos como de muchos juguetes o eso. Sí, no, claro. Eran otros tiempos sí, también. Éramos muy bonitos, de campos, claro. Y estábamos solos. Entonces dicen que teníamos visitas de unas compañeritas de la escuela. Entonces, que también estaban ahí. Entonces, pues me tocó a mí la bala, ¿no? Y los vecinos, no sé si los vecinos o mi hermano, no sé quién, me cargó y me metieron a la casa, ¿no? Lo único que recuerdo es que yo sentía mucha lumbre en mi cuerpo, sentía que me quemaba, así como si tuviera fuego, pero no salió ni una gota de sangre ni nada, no, nada más era por dentro, yo sentía que me quemaba todo. Entonces dicen que esos vecinos me subieron a su camioneta y me llevaron al hospital. Ahí en Brenamiel encontraron una ambulancia y ahí me pasaron a la ambulancia. Todo ese trayecto desde el momento que recibí la bala hasta que llegamos a la ambulancia no lo recuerdo con claridad, es muy confuso. Claro. Recuerdo cuando ya estoy en la ambulancia porque yo tenía mucho sueño y no me dejaban dormir. No. La enfermera me mostró un peluche y lo iba golpeando en el techo para que yo no me durmiera. Me decía que me mantuviera despierta, que platicara con ella. Y es muy vagamente lo que recuerdo de eso. De ahí ya recuerdo cuando estoy en el hospital, veo muchas luces, mucha luz blanca. Y de ahí, pues ya me dormí. Cuando desperté ya estaba yo en la habitación, ¿no? Dicen que me operaron y me abrieron del pecho hasta abajo del ombligo para limpiar y sacar toda la sangre que se había acumulado. Sí, porque no pasó. Se alojó. No, sí pasó la bala. ¿Sí traspasó? Sí traspasó, okay. Pero no boté sangre ni una gotita de sangre. Entonces todo era interno. Sí, todo fue interno. Entonces el impacto entró aquí en el pecho.
y salió como a la altura del ombligo en la parte de atrás, en la espalda. Entonces caminó, era un calibre no tan alto, ¿no? Porque rebotó, entonces algo así, viajó. Ajá, no sé, era un rifle. Era un rifle, okay. Pero no sé qué realmente. Qué bárbaro. Como que recuerdo más o menos. Sí. Entonces, pues sí, traspasó mi cuerpo, pero no sangre. Entonces, por eso me tuvieron que operar, abrir para sacar todo eso que quedó ahí acumulado. Estuve hospitalizada como 7 meses, yo creo, o más. Yo recuerdo que pasé un diciembre ahí en el hospital. Me acuerdo perfectamente porque mi papá fue a visitarme y llevó de contrabando un refresco. Porque yo decía que quería comer algo diferente de lo que sí ya estaba en el hospital. Sí, ya estabas harta, ¿no? Fastidiada. Y sí, yo le decía que quería jugos, que quería refresco, que quería algo. Entonces me acuerdo que sí llevó de contrabando un refresco. Y pero estábamos en una época decembrina. Claro. Entonces, pues de lo que recuerdo es que a mí me tenían conectada con 2 tubos acá, uno acá arriba y otro acá. No sé exactamente para qué eran, pero estuve mucho tiempo. En ese momento solo movía la cabeza, porque yo había quedado cuadraplégica. Paralizada. Sí, estabas paralizada de todo. Completamente. Lo único que movía era la cabeza y era lo que sentía, porque de lo demás nada. Y luego cada 30 minutos me tenían que poner como una especie de oxígeno en la nariz. Era un aparato grande con un tubo así, lo recuerdo muy grande, y me tenían que poner ese oxígeno directamente para que yo lo respirara. No sé para qué, pero también era algo que ya me tenía fastidiada. ¿Cada media hora? Cada media hora ya no lo aguantaba, o sea, no sé qué tiempo estuve con eso, no tengo noción de los tiempos, pero sí, fue muy complicada esa etapa, ¿no? Muy pesada. Cuando me sentaron en una silla de ruedas, después de todo ese proceso por primera vez, me tenían que amarrar. ¿No te podías sostener? No me sostenía, me resbalaba. Y me sentaron en una silla de esas hospitalarias, de las grandotas. Sí. Esa fue la primera silla de ruedas que tuve, que eran pesadísimas y muy grande para una persona de 6 años, 7 años, ¿no? Cuando despertaste después de ver esas luces y te diste cuenta que no te podías mover, ¿qué sentiste? Eras una niña, sí, obviamente, no podías quizás ponerle nombre, pero a estas alturas, recordando, ¿era miedo, era enojo, era frustración? ¿Qué sentías? No, fíjate que nada de eso, fue como... ¿No lo asimilabas? Bien, no lo asimilé, en ese momento no lo asimilé. Porque sí me acuerdo que mi mamá me decía, es que no vas a poder caminar, ¿no? Y los doctores también me decían, es que no vas a volver a caminar. Y yo así como de, está bien, no pasa nada, no hay problema. Y entonces todo el mundo se me quedaba viendo y era como de... Pues sí, estaba chiquita. Yo creo que era más que nada por la edad, ¿no? Sí. En ese momento no comprendías el impacto, exacto, no comprendía lo que significaba no vas a volver a caminar, ¿no? O sea, no hubo esa sensación de enojo ni de nada. Conforme fui creciendo y fue pasando el tiempo, fue cuando ya me fui haciendo como más consciente, pero eso ya fue como hasta los 13 o 14 años, ¿no? Porque yo no recordaba mucho de lo que había pasado, no sabía lo que había pasado, ¿no? A mí me decían, es que sucedió esto, te dispararon, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Mi mente estaba en blanco, no recordaba. Como que tu mente lo bloqueó. Sí, lo bloqueó. Por más que intentaba yo recordar, no podía. Okay. No recordaba ni mi infancia. Y hasta el día de hoy te puedo decir que lo que recuerdo son momentos pequeños, ¿no? Que no está muy claro todo lo que no sé cómo explicarte esa parte, ¿no?
De repente mis hermanos me dicen, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Hiciste esto? No lo recuerdo. ¿No? Ok. Es como, yo creo que es un mecanismo de defensa, ¿no? Creo que la mente dice esto, quizás fue un momento muy desagradable, un momento muy duro y prefiero archivarlo. Lo guardo para que no tengas esos recuerdos tan duros y no sufras por esos recuerdos. Puede ser, digo, no soy psicólogo, pero pues igual. Pero puede ser por ahí. Cuando dices que te diste cuenta o que más o menos fuiste consciente de eso, 13, 14 años, quizás secundaria, más o menos como esa edad, ¿era porque te veían diferente, te trataban diferente o cómo fue que concientizaste eso? Sí, yo siento que fue a raíz de eso, de empezar a notar las diferencias, porque en toda esta etapa de los 6 a los 13, 14, viví muchas situaciones, estuve en albergues, no crecí con mis papás, a mí no me dejaron con mis papás. ¿Por qué? Porque como no tenían la solvencia económica, decían que mis papás no eran capaces de sacarme adelante. No recuerdo ahí muy bien la historia de cómo fue, pero a mí me vieron en la calle 2 personas con discapacidad que tenían un proyecto que se llamaba Acceso Libre o Libre Acceso, algo así. Entonces esas personas le dijeron a mi mamá que no me iban a dejar con ellos y que me iban a mandar a un albergue. Y así fue como llegué a un albergue de niños allá por San Agustín de las Juntas, una casa de niños. Estuve allí unos meses, no recuerdo exactamente el tiempo. A raíz de la discapacidad yo empecé con problemas de úlceras, porque cuando estuve internada en el hospital por el accidente me tuvieron boca arriba meses, no me movieron. Entonces cuando a mí me mueven, me levantan por primera vez de esa cama, yo ya tenía úlceras. En la espalda y todo. En la espalda, en la pompa. Ajá. Entonces eso se volvió otro problema. Claro. ¿No? Entonces, cuando me mandan al albergue, allá en San Agustín, de ahí me llevan a la Ciudad de México a ser atendida en la Cruz Roja de Polanco. Porque allá me daban la rehabilitación y me iban a operar de esa úlcera. No sé por qué no se hizo aquí en Oaxaca, desconozco. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que ir a la Ciudad de México a veces cada mes, a veces cada 3 meses. Íbamos y veníamos. Entonces hubo una temporada que mi mamá me acompañó y me estuvo llevando. Desconozco si los gastos los cubría ella o no sé. O eran por parte de este albergue. Entonces, en una ocasión que toca ir a la Ciudad de México, llegando allá, me dicen, es que no te vas a regresar a Oaxaca, tú te vas a quedar acá porque te vamos a operar. Entonces fue algo muy sorpresivo, ¿no? Ahí todavía no te movías. No me movía. No me movía, o sea, no estaba en la silla de ruedas, pero no me podía mover. Sí, te amarraban, como si nada más la cabeza movía. Exacto. Entonces era... a raíz ya de que me quedo allá, pues me acuerdo que me operan en la Cruz Roja y de ahí, cuando salí de esa cirugía y de que empecé el proceso de rehabilitación, de ahí me mandan a otro albergue en la Ciudad de México, como de monjas, no me acuerdo exactamente, pero ahí en ese albergue es para los familiares y para los pacientes que no tienen dónde quedarse. Entonces, pues era estar en el albergue, en reposo, de ahí ir a mis terapias a la Cruz Roja y fue mucho tiempo hasta que una ocasión le dicen a mi mamá que ya no puedo estar ni en la Cruz Roja ni en el albergue de estas monjas, pero que me habían conseguido otro albergue de niños y de monjas también. El albergue San Vicente de Paul. No sé dónde está ubicado, pero sé que es de allá. Entonces, me quitan como de mi mamá, digamos, y me mandan a este albergue en San Vicente.
Entonces también fueron procesos muy fuertes, ¿no? Porque todo era de un día para otro. O de repente te decían, hoy vamos a ir a la Cruz Roja, vas a recibir tu terapia y vas a regresar, ¿no? Con tu mamá. Y llegas a la Cruz Roja, no es que ya no vas a regresar, tú aquí te vas a quedar, ¿no? Entonces, sí siento que fueron muchas cosas, pues que en su momento no las asimilaba. Claro. No salía de una y ya estaba en otra. Exacto, no salía de una y ya estaba en otra. Entonces, en ese albergue de niños estuve creo que como un año. Estando allí, tuve otra cirugía, ¿no? Por lo mismo de una úlcera. Cuando me iban a meter a quirófano, eso ya fue en el Hospital Escandón, en la Ciudad de México también. Cuando me iban a meter a cirugía, yo tenía muchísimo miedo. Por primera vez, yo creo que ahí fue donde sentí muchísimo miedo. Tenía meses de no hablar con mi familia, meses de no ver a mi mamá, y no me dejé operar. ¿No te dejaste? No me dejé operar. Ay. Tómate tu Disculpa, tiempo, no te preocupes. Tómate el tiempo necesario. Bueno, recuerdo que ya estando en el quirófano no me dejé operar porque tenía mucho miedo, ¿no? Me sacan del quirófano y me llevan a mi habitación. Y me dicen, bueno, no se va a hacer ahora, pero se tiene que hacer. Entonces la vamos a volver a programar, ¿no? Será más adelante. Bueno, está bien. Un día estaba yo en mi habitación sola y tenía una ventana arriba. No se abría la ventana. Y un día escucho que alguien pasa y toca en la ventana. Y me quedé así como, ¿quién será? ¿No? Pues es raro. Yo me llevaba con todas las enfermeras del hospital. El hospital tiene una escuela de enfermería y el albergue donde pues se hospedan todas las estudiantes de enfermería. Entonces yo paseaba por todo el hospital y me llevaban al albergue a platicar con las enfermeras y recorríamos todo el hospital, ya me lo conocía porque estuve mucho tiempo ahí, como 2 meses o más. Ah, no, sí, claro. Entonces, un día así que llegan y tocan la ventana, cuando como a los 5 minutos se abre la puerta de la habitación y era mi mamá, que ya la habían buscado. Yo no sé cómo, ellos tenían el contacto, pero no me lo decían, porque los del albergue también tenían el contacto y sabían cómo localizar a mi mamá, pero pues no me permitían verla porque nunca antes la llamaban. Hasta ese momento que requería de la cirugía. Y como no me dejé operar. Como para que ella diera consentimiento, sí, ¿no? Exactamente. Entonces llega mi mamá y me dice, es que pues te vas a operar, ¿no? Y yo sí, pero mi mamá nunca, no me regañó, no me dijo nada, ni siquiera me dijo cómo fue que ella, dónde estaba o cómo la localizaron, no sé. ¿Y qué sentiste al verla? No, pues bonito, pues es que tenía muchísimo tiempo de no verla, sí, estaba sola, no hablaba, no veía a mis papás ni a mis hermanos. No sí, te aislaron, ¿no? Me aislaron, o sea, horrible, porque ya llevaba yo mucho tiempo aislada porque estuve en el albergue de aquí de San Agustín de las Juntas. Primero, ¿no? Primero, no sé qué tiempo estuve ahí no lo recuerdo. De ahí nos fuimos a la Ciudad de México, en el otro albergue de las Vicentinas, creo que se llamaba el albergue, y cuando íbamos a la Cruz Roja de Polanco. Entonces, también ahí no era que veía a mi mamá como que todo el tiempo, ¿no? Había como que días que me la dejaban, que estaba ahí conmigo, y había otros que a ratos, a momentos, ¿no? Cuando ya estuve en el albergue de las Vicentinas, pues ahí mi mamá a ratos estaba conmigo y a ratos pues se salía porque tenía que ayudar a cambio de nuestra estancia.
los familiares hacen aseo, cocinan, lavan. Es como una manera de mantener, ¿no? Claro. Hacen oficios, ¿no? A cambio de la estancia, del apoyo que se les da. Entonces, y ya de ahí me llevan al albergue de San Vicente, pues ahí ya fue el aislamiento total. O sea, eran meses de no ver a mi mamá, a nadie de mi familia, no tener contacto con ellos. Uh-huh. Entonces, en ese momento que veo a mi mamá, uh-huh, pues sí fue muy bonito, ¿no? Pero también fue la otra parte de, ay, ya está, ¿qué hora sí me van a tener que operar? O sea, yo no quería. Ok, entonces el papel de ella fue ir a convencerte, ajá, para que te operes. Sí, exactamente. Y después pasaste a esa operación y fue lo que hizo que te empezaras a mover. Sí, un poquito más me operan de la úlcera y junto con la rehabilitación que me estaban brindando, uh-huh, fue que ya empiezo como a recuperar la sensibilidad de mi cuerpo, ¿no? De mis manos. Okay. A tener un poquito más de fuerza para poderme sostener, ¿no? En una silla. Pero en ese entonces yo tendría como 8 años, creo. ¿Y a qué edad ya 8, podrías decir que ya empezaste a ser un poco más independiente? ¿O después de cuántas cirugías ya empezaste a estar un poco mejor, más fuerte? Pues mira, yo me acuerdo que a los 10 años yo ya me movía por mi cuenta. Como que 2 años después. Sí, más o menos. Exactamente el tiempo no lo tengo claro, ¿no? Pero a los 10, a los 10, 11, estando en ese albergue de San Vicente, ahí sí ya recuerdo que ya me movía sola, ya podía darle a la silla sola, ya me sentaba sola, ya me podía mantener, ¿no? De cierta manera. Ok. Después de todo esto, ¿cómo fue tu vida? ¿Seguiste estudiando? ¿En qué momento encuentras el deporte? ¿Cuánto tiempo de eso pasó? ¿Cómo ves que entras? Mira, a la edad, en todo este tiempo de todo el que viví todo esto, yo no fui a la escuela. Ok. Cuando estuve en el albergue de aquí de San Agustín, me metieron a una escuela que se llama Otelio Montaño, aquí en Oaxaca, que no sé dónde está ubicada. Ok. Y de ahí solo fue una semana y me sacaron de la escuela, porque ya no me quisieron tener ahí por la discapacidad. La situación de los maestros fue es una niña con discapacidad, aquí no hay rampas, aquí no hay maestros que la puedan atender. No tenemos el conocimiento para saber cómo tratar a una persona con discapacidad. Ella no se mueve sola. No era yo independiente. Entonces, por ese motivo ya no me quisieron en la escuela. Entonces ya no estudié. Okay. Allá en San Vicente, en la Ciudad de México, pues tampoco me... Claro, aparte no se podía. No se podía. Iba una maestra a darnos como clases, pero era pues lo básico, ¿no? De sumar, las letras. Claro. En ese albergue, pues yo era como de las niñas más grandes. Yo tenía 11 años. Estuve ahí como 2 años, creo 3, no recuerdo. Me acuerdo que a la edad de 11 años, pues nos daban estas clases, pero la mayoría de los niños eran menores de 8 años. Entonces, pues yo me tenía que juntar con estos niños y ponerme pues al nivel de ellos, ¿no? Era lo que la maestra les decía, van a colorear, van a hacer pues figuritas. Entonces para mí pues la verdad ya era aburrido eso, sí, ¿no? Claro. Yo ya quería hacer otras cosas, pero pues no había. Lo único que me ayudó en ese momento fue clases de piano. En ese momento me pusieron una maestra que me daba clases de piano y estaba yo aprendiendo a tocar el piano, ¿no? Me gustaba mucho y disfrutaba mucho mis clases y era 2 veces por semana. Okay. Pero en este albergue nos tenían divididos. Niñas de bebés a 4 o 5 años. Era un dormitorio. El otro era de 6 a 12, que era donde yo estaba. La edad límite es 12 años. Y lo mismo para los niños, ¿no? Y como eran monjas, pues eran bien estrictas en que no nos podíamos mezclar entre nosotros. Uh-huh.
Y en mi cuarto solo habíamos 3 niñas que nos entendíamos. Las demás tenían parálisis cerebral o más pequeñas, bebés. Entonces todo el tiempo estábamos, pues era yo muy solitaria porque no nos dejaban ir a ver a las nenas ni a los niños. El único lugar cuando nos juntábamos todos pues era en el comedor, pero era de pues vas a comer, claro, ¿no? Rezas, sí. Comes y te retiras y te subes a lavar los dientes y te vas a tu cuarto. Entonces había una sala de juegos muy grande, pero pocas veces estábamos ahí todos, ¿no? Todas las niñas, ¿no? O sea, era muy, muy solitario todo. Y de por sí yo recuerdo que mi infancia fue muy solitaria, porque en la escuela, antes del accidente, yo solamente tuve una amiga en la escuela, una sola, no había más. Entonces toda mi vida ha sido muy aislada, ¿no? Okay. Entonces, cuando cumplo los 11 años, ya casi para los 12, de un día para otro igual, me acuerdo que me dicen, ya no puedes estar aquí, porque ya vas a cumplir los 12. La edad límite es a los 12. Entonces, ya vamos a traer a tu mamá para allá, te vamos a regresar con tu familia. Y entonces fue también otro momento llega un día mi mamá y mi mamá pues iba por, no sé qué le dijeron, mi mamá no se esperaba esto. Ya le dijeron, ya llévesela. Sí, y me sacan del albergue, así de mala onda, pues llévesela. Y mi mamá ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues si yo no venía por ti, a mí no me dijeron que yo tenía que venir por ti, nada más me citaron acá. La verdad no recuerdo a dónde fuimos, con quién fuimos. No sé si pasamos la noche allá o si nos regresamos inmediatamente para acá, para Oaxaca. Y es así como regreso a mi casa, con mi familia, allá en Santo Domingo. Pero la casa está como a 2 kilómetros de la carretera. Entonces llegar a la casa fue otro problema. Pero ya te movías un poco más. Ya movía sus brazos. Ya movía los brazos, ya tenía fuerza, ya me podía mantener bien en una silla de ruedas. Y pues llegué ahí. Pero pues para ese entonces mi papá ya estaba grande. Claro. No, mi papá a raíz del accidente, pues se fue para abajo. El bajón, ¿no? Sí, porque mi papá era más, creo que 20 años o 25 más grande que mi mamá. Okay. Entonces mi papá ya se acabó mucho por él, a raíz de mi accidente, porque pues yo era su mano derecha. Yo era quien siempre lo apoyaba en todo, ¿no? De que vamos a hacer esto, prepara la herramienta. Vamos a hacer esto, prepara la bolsa. Ya sabía yo exactamente qué se llevaba para cada actividad. Claro. Entonces, a raíz de esto, pues cuando yo llego a mi casa, yo me encuentro con un papá, pues ya grande, enfermo, pues muy deteriorado. Para mí eso fue otro golpe, no más. A raíz de eso creo que es que me empiezo a ser más consciente de lo que implicaba no caminar, ¿no? Okay. Estuve así en mi casa, como era terracería, era una loma, yo casi no salía, no salía, no. Mi mamá era la única que salía todos los días a trabajar. Mi mamá fue el sostén de mi casa. Sí, porque tú en silla de ruedas, tu papá enfermo y grande, no podía trabajar. Sí. ¿Tus hermanos? Tengo una hermana, mi hermana María de la Luz. Ella también era otra pieza que se volvió como el pilar de la casa. Entre las dos. Sí, pero ella lo hizo más porque ella quería estudiar, ¿no? Quería una carrera, ¿no? Entonces ella se puso a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Ayudaba a mi mamá con lo que podía y al mismo tiempo solventaba su carrera, ¿no? Ella es abogada. Okay. Entonces, pues las dos se iban a trabajar todos los días. Y yo me quedaba en casa con mi papá y con una hermana más pequeña, ¿no? Yo no conocí a mi hermana. Cuando yo llegué a los 11 años a la casa, yo no la recordaba.
no me acordaba de mi hermanita. Recuerdo que la vi y fue como, pues es que no sé quién eres. Sí. Entonces, después de eso, obviamente cambió Sí. todo. Seguiste viviendo con tus papás. ¿En qué momento ahora sí entras al deporte? ¿Quién te va a buscar? ¿Cómo lo conoces? ¿Quién te dice, hay una opción sobre esto? ¿Cómo es que llegas a meterte al básquetbol? Creo que es lo primero en lo que empiezas, ¿no? ¿Cómo entras a esto? Mira, de la edad de 11 años cuando llegué a mi casa, estuve como 2 años ahí, pues ahora sí que viviendo el día a día, ¿no? Con mis papás, dentro de lo que cabe. A los 13 años, creo, 14, no recuerdo, fallece mi papá. Ay, otro. Entonces, pues sí. Otro golpe, Otro golpe. Y fue muy difícil porque era la primera vez que yo veía a un difunto. Sí, claro, ¿no? Un funeral, lo veías. Un funeral. Entonces, mi papá falleció como a las 7 de la noche, 8. Mi mamá llegó a mi casa como a las 10 de la noche, porque trabajaba todo el día. O sea, y estuvo con ustedes, estuvieron con él hasta que llegó su mamá, tu mamá. Okay. Nada más estábamos mis hermanas y mi papá. Es cuando mi mamá llega, pues sí, recuerdo que se despidió de él, le habló y así como pudo, se salió de la casa y se vino a San Martín a pedirle apoyo a mis otros hermanos, porque tengo 3 medios hermanos. Okay. Pero en ese entonces yo no los veía casi, okay. no nos veíamos. Okay. Entonces, pues son mis hermanos, ¿no? Porque nunca nos hemos tratado como medios hermanos, claro, sino como hermanos. Pero pues como no eran hijos de mi papá, no vivían con nosotros y ya son grandes. Entonces ellos ya tenían su familia, ya estaban juntados. Claro. Entonces yo me acuerdo que ellos llegaron a la casa en la madrugada para traernos el cuerpo de mi papá y se veló en San Martín y se enterró en San Martín. Entonces, a la edad de 14 años, le hablan a mi mamá de la Cruz Roja de Polanco, porque todo ese tiempo que estuvimos, hicimos muchas amistades muy bonitas allá, que nos apoyaban. Entonces, le hablan a mi mamá y le dice una de las secretarias de la Cruz Roja que se va a hacer el CRID aquí en Oaxaca, que era un centro de rehabilitación donde atendían a niños y que ellos pensaron en mí. Entonces, que me iban a inscribir y que me iban a poner pues ya en la lista, porque al próximo año, creo, se iba a inaugurar el CRID aquí en Oaxaca. Entonces, así fue. Gracias a esa secretaria que me inscribió con tiempo, tuve la oportunidad de ingresar al CRID en el 2001, cuando se hace la inauguración en el 2001, yo para el 2002 ya estoy en el CRID. Fui el número 182 de carnet, ¿no? Entonces, a los 15 años ingreso al CRID. Y ahí me empiezan a dar pues rehabilitación, tanto física como ocupacional, y es ahí donde me enseñan a ser pues más independiente todavía, porque yo no me podía pasar sola de la cama a la silla de ruedas. Me daba mucho miedo servirme un vaso de agua. No tenía esa agilidad, no tenía esa habilidad. A mí nada más me enseñaron a sentarme en la silla de ruedas y a moverla, ¿no? De para atrás y para adelante, y era lo único que yo hacía. Pero todo lo demás mi mamá me ayudaba, me cargaba, me bañaba, me daban de comer. O sea, yo no era independiente. Estuve en el CRID hasta los 18 años, que era la edad límite en ese momento. Uh-huh. Entonces, esos 3 años que estuve en el CRID me ayudaron a aprender todo lo necesario, ¿no? Para prepararme de comer, asearme, todo, salir a la calle. Y ahí es donde llega
Y mi último año, creo que de estar en el CRIT, es donde llega un entrenador deportivo, el profesor Jesús Vázquez. Él se vuelve del área de deporte. Y es ahí donde tengo el contacto con el básquetbol sobre silla de ruedas. Nos empieza a enseñar todo lo que era, pues, básquetbol. Empezamos a tener conocimiento de que existen muchos deportes para personas con discapacidad, sí, que anteriormente pues yo desconocía completamente. Claro. Ahí armaba partidos con los niños, con los compañeritos de rehabilitación, y me gustó, la verdad me llamó mucho la atención el básquetbol. A la edad de 18 años pues me dan de alta del CRIT. Y pues es ahí donde digo, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer, no? De los 15 a los 18 mi vida cambió completamente, porque trasladarme de Santo Domingo hasta donde está el CRIT, en Jalpan, pues sí era muy pesado. Sí. Entonces mi mamá dice, pues nos vamos a rentar a la ciudad de Oaxaca. Nos vamos a mudar para allá. Estuvimos rentando una temporada en Candiani, en Jojo, luego volvimos a regresar creo que a Candiani. En esos 3 años vivimos en muchos lugares, hasta que llegamos a La Garita, ahí en Santa Cruz, Ojocotlán. Ahí encontramos un cuarto y ahí estuvimos el resto de como 10 años creo que rentamos en Jojo, okay, ¿no? Cuando me dan de alta del CRIT a los 18 años, empiezo a buscar como qué hacer con mi vida. Yo no había podido estudiar, porque te digo que era muy complicado. Sí, claro. No me aceptaban en las escuelas, me rechazaban porque decían que no tenían conocimiento de la discapacidad ni de... Entonces, yo decido inscribirme ya para esa edad, pues en el INEA. Uh-huh. Me mandan al DIF. Ahí había INEA. Entonces, pues empecé con la primaria abierta y así hice la secundaria abierta, ¿no? Okay. En el INEA y en el DIF de la colonia alemana. En una ocasión iba yo para Santa Rosa, porque mi hermana trabajaba en el mercado zonal de Santa Rosa. Okay. Entonces iba yo para allá con ella. Estaba yo ahí en la parada del Parque del Amor, cuando se me acerca una compañera del básquetbol y me hace la invitación de, ¿te gustaría hacer deporte? ¿Te gustaría el básquetbol? Te invito, nosotros tenemos un equipo, ¿no? Entrenamos los martes, los jueves, sábados y domingos allá en el DIF, en las canchas de la unidad deportiva. Si quieres, pues ven a vernos, ¿no? Eres buena, por lo que veo en ti, creo que tienes potencial y puedes hacer básquetbol. Uh-huh. Y yo, gracias, lo voy a pensar. Sí quería, pero al mismo tiempo estaba esta duda, ¿no? De ¿es real o no? Claro. En ese entonces, como estaba yo en el proceso apenas de empezar a salir sola, sí, me daba mucho miedo todavía muchas cosas. Entonces, ya llegué a mi casa, le conté a mi mamá, me dijo, pues si quieres ir, vamos, ¿no? Yo, bueno, lo voy a pensar. Como 20 días después me presento al DIF. Eso fue en julio del 2004, me parece. Y pues me presenté. Me dijeron que sí, que si quería hacer deporte podía estar ahí con ellos, que entonces no tenían que asistir. Y yo, bueno, ya así empezaron mis entrenamientos a estar ahí en el equipo martes, jueves, sábados y domingos. Nos reuníamos por las tardes para entrenar. No recuerdo si fue en noviembre o octubre de ese mismo año que nos dicen, pues tenemos el nacional. Nosotros representamos a Oaxaca y vamos a ir. Entonces, ¿estás dentro? ¿Quieres ir? Vamos. Y yo, bueno, pues sí, así te pasa, pues vamos. Sí. En ese momento, pues éramos un equipo, pues yo no sabía nada del básquetbol. Nada. Lo poquito que me enseñaban con la silla que me prestaban en ese momento, porque para el básquetbol son sillas especiales. Distinta, ¿no? Pues apenas si la podía yo dominar.
no tenía yo velocidad, no sabía yo nada del reglamento del básquetbol, y aún así, pues así me llevaron al nacional. Por mi discapacidad, pues soy una categoría baja, soy un punto, ¿no? En el básquetbol, de acuerdo a la discapacidad o al nivel de juego, te clasifican. Hay 1 punto, 1.5, hasta 4.5, dependiendo del nivel de la discapacidad. Dentro de la cancha hacen la suma y no te debes de pasar de los 14 puntos para que los equipos queden pues en igualdad, ¿no? Y no metan, claro, sean competitivos, ¿no? Sí. Entonces, pues el hecho de ser una categoría baja y tener la vigilidad y la habilidad de hacer básquetbol, pues me ha favorecido, ¿no? En muchos aspectos, porque en Oaxaca, en el equipo, pues no hay muchas categorías bajas. Creo que soy de las únicas. ¿A poco? En ese momento, de las más únicas y más fuertes, ¿no? Entonces dije, pues, bueno, vamos. Ese primer nacional para mí fue terrible. ¿Por qué? Terrible. Yo lo recuerdo y fue porque no conocía del básquetbol, no sabía el reglamento del básquetbol. En el CRIT sí nos enseñaron y sí me guiaron a hacer básquetbol, pero nunca se me habló de las reglas, ya profesionalmente, ¿no? Pues ahí lo hacen más como terapia, lo hacían como terapia. Entonces yo me acuerdo que había una compañera, que en paz descanse porque ya falleció, que era una categoría baja, que tiraba de 3 puntos. Entonces yo me acuerdo que en ese nacional sí me metió como 3 o 4 canastas de 3 puntos. Claro. Y las compañeras me gritaban, sal, márcala, sal de la zona. ¿Tú te salías de la cancha? Pero casi, porque yo no sabía a qué se refería con ve a marcar la personal. Yo estaba paniqueada. Sí. Paniqueada. Y así como estas, hay muchas cositas, detalles que recuerdo de que hoy en día digo, ay, sí. Márcala tú con un marcador. Ay, no, pero es que pues yo no sabía. Claro, sí, nadie te explicó, pues, ¿no? En la vida había yo visto un partido de básquetbol. Sí. Nada. Y la persona que nos entrenaba aquí en Oaxaca, pues nunca me explicó eso. Claro. Me ponía a correr, me ponía a tirar, me ponía a dar vueltas, me ponía a botar el balón para que yo medio aprendiera, pero nunca yo no me te explicó el deporte, sí, pues, no lo explican. Realmente hasta el día de hoy no es como que te lo explique. Llegas y te metes y hazle como puedas y como Dios te da a entender. Y observa lo que hacen tus compañeros y eso es lo que tú vas a hacer. Y fíjate en tus compañeros que son de tu misma categoría y eso es lo que tienes que hacer. Y tú así de, pues es que yo no veo haciendo nada. Entonces es muy difícil esa parte cuando no tienes realmente un profesional que te guíe, ¿no? Entonces no, el nacional para mí fue espantoso. Fue en el 2004. De ahí, pues ya de ahí traté de ir aprendiendo, ¿no? Como pude. En el 2006 yo recuerdo que viene mi primer llamado a preselección nacional. Me ven en los nacionales y de los nacionales pues observan los entrenadores nacionales a lo que pueden llamar a preselección, ¿no? Las personas, de acuerdo a tu discapacidad, a las categorías que necesiten, a la agilidad que tengas, pues ellos seleccionan, ¿no? Qué personas pueden ser prospectos para hacer preselección y me llaman a preselección en el 2006. Llego a preselección, es algo que no me esperaba tampoco, totalmente nuevo para mí, porque son unas cargas de trabajo tremendas, nada que ver con lo que hacíamos aquí en Oaxaca, o sea, nada que ver. Habían días que teníamos 2 sesiones de entrenamiento, habían días que 3, y no eran... Terminabas molida. Tanto que yo terminé con una crisis de asma, porque soy asmática. ¿Cómo crees? En ese entonces tampoco había muchos tratamientos para el asma, no sabía cómo tratarlo. Yo iba con los doctores aquí en Oaxaca, pero me mandaban con médicos generales.
no me guiaban. Ahora sí que en el hospital civil, que era donde me atendían, no hay como eso que te digan, a ver, tienes que hacer esto y el otro y acá. Vienes a consulta y te dan lo que pueden en el momento, te sacan de la crisis y te vas a tu casa, ¿no? Pero nadie me guiaba exactamente qué era lo que yo tenía que hacer. Uh-huh. Entonces, llego a la Ciudad de México a la preselección uh-huh. y me da una crisis de asma. Entonces, de ahí el entrenador pues me regresa a mi casa. Te vas a tu casa porque no te podemos tener así. Necesito que te atiendas, que vayas con él. Ahí fue donde escuché la primera vez, creo que me dijo, con un neumólogo. Y yo así, pero es que entonces si yo no puedo, si tengo asma no puedo hacer básquetbol. No, sí puedes, pero necesitas estar tratada. Entonces necesito que hagas eso. Y ya cuando estés lista, vienes. Y yo, ok, pero pues ni sabía. Me dan las indicaciones y llego aquí a Oaxaca y pues es que me mandaron con un neumólogo y empiezo a buscar. Empieza una búsqueda de qué es un neumólogo, quién es esto, porque anteriormente no, los médicos con los que me trataban en el civil, pues yo no sé si eran especialistas o eran médicos generales, ni sabía exactamente porque luego pero antes ya te había dado alguna crisis de asma. Muchas, okay. Pero me internaban y me ponían oxígeno y unos medicamentos inyectados y ya. Okay. No, y luego me daban unos sprays que son como de rescate, pero no son los adecuados para personas asmáticas. Okay. No, cuando tienes una asma como la mía, necesitas medicamentos especiales. Okay. ¿No? Y esos que te dan no son. No te hacen. No. Entonces hay unos que saben muy amargos, muy feos. Y yo andaba de medicamento en medicamento y me los cambiaban y me los rotaban y me decían, hoy tómate esto, mañana aquello. Y no, pues yo no veía una mejora porque no sabía exactamente por dónde o cómo buscar. De hecho, fue por esas fechas en el 2001, que yo vi un comercial en la tele de un dinosaurio amarillo que tenía, morado, creo que tenía asma. Uh-huh. Y anunciaba el Cereti de discos, que era el medicamento nuevo para los asmáticos. Okay. Entonces yo veía ese comercial y yo decía, yo quiero, ¿será que sí funciona? Yo quiero ese medicamento. Y mi hermana me hacía burla, la por más grande. Dinosaurio. Por el dinosaurio. Mira, tenemos un dinosaurio en casa. Entonces, y yo le decía, ay, pero es que oye, ¿será cierto? Porque era eso, es que a mí todo el mundo me decía que no había medicamento para el asma. Ese fue el primer medicamento que se creó, okay. ¿no? Entonces era muy difícil porque cuando yo quería hacer algo o con tantito me mojaba, pues ya me daban las crisis. Sí, o me esforzaba de más y ya me daban las crisis. Entonces, no, te digo que era una cosa muy complicada. Ok, ¿no? Entonces después de que te daban las crisis, te curaste, regresaste. Me regreso de preselección, 2006. Uh-huh. Empiezo a buscar. En el 2007 me conozco un neumólogo que me empezó a atender creo que en el hospital civil. Y lo mismo, me vuelve a dar estos medicamentos de rescate, situaciones que me ayudaban un rato, luego ya no, ya sí. De ahí ya no recuerdo cómo logré un tratamiento que me ayudó a mantenerme más... ¿Pues controlado? Más controlada, digamos. En el 2007 vuelvo a tener un problema de úlceras. Necesitaba una cirugía. Y no sabíamos ahora para dónde, porque en el hospital civil ya no me querían atender como se debía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estando en Jojo, conozco a una señora. Mi mamá la conoce, creo que en la iglesia, y le cuenta mi situación. Entonces esta señora le dice que es del grupo de religiosas de Jojo.
de las que van a rezar por los enfermos, y que ellas tienen contacto con unas madres que vienen que son extranjeras, de diferentes países, que vienen a hacer misiones aquí a Oaxaca. Entonces, que ella va a hablar con ellas para ver qué podemos hacer, para que me apoyen. Por medio de estas monjitas, llegan con el padre Miguel, que en paz descanse, que era un padre que apoyaba mucho, que en ese momento se encontraba en la parroquia de Jojo. Uh-huh. El padre nos hace una carta para ir al hospital de especialidades con el director y de que me pudieran atender por la situación de que tenía la úlcera. Le habla pues de que quiero hacer deporte, que he padecido muchas situaciones así, y que pues me recibiera. Entonces, gracias a esta carta, me empiezan a atender en el hospital de especialidades y me realizan una cirugía. Creo que fue en el 2007, no me acuerdo muy bien. Ahí en ese hospital encuentro al neumólogo Ernesto Guzmán Díaz, que es uno de los mejores de aquí del estado. Okay. Entonces, me operan de la úlcera, salgo bien, gracias a Dios, y empiezo el tratamiento del asma. Ese doctor por primera vez me realiza una espirometría, que es para detectar el nivel qué tan grave es tu asma, ¿no? Okay. Y él por primera vez me receta el Cereti de Discus, que es el medicamento que yo quería. Y con ese empiezo a estar controlada. Okay. Después de eso, regreso a preselección en el 2008, me parece. 2008. Iba yo a ir a lo de Beijing 2008, pero por todos estos problemas de salud ya no quedé y no estuve. No recuerdo cómo fue todo este proceso, pero en el 2009, que inicia el nuevo ciclo olímpico, logro quedar en selección y es cuando tengo mi primera participación para representar a México en Manchester, Inglaterra. Entonces ahí sí logré quedar y logré iniciar el ciclo. Y ese fue como mi primer logro grande en el deporte, ¿no? 2009. De ahí pues ya seguí en contacto con con los entrenadores internacionales, y nos mandaban trabajo que teníamos que hacer en casa, que teníamos que hacer aquí en Oaxaca, ¿no? Para mantener un nivel alto dentro de... Ok, ahí ya estabas en la selección. Ahí ya estaba en la selección. Ahora, has estado en Inglaterra, como dices, sí. Brasil, Colombia, ¿no? ¿Qué se siente representar a México en tu disciplina, en este caso en básquetbol, y qué fue lo que te cambió en la mente poder ser parte de una selección mexicana de deporte paralímpico? Mira, representar a México es un compromiso muy grande, muy fuerte. El nivel que requiere para llegar ahí es muchísimo, ¿no? Tanto mental como físicamente. Mental, pues creo que ya lo traía después de todo lo vivido y de todo lo que haya pasado. Yo creo que yo dije, pues si me recuperé de todo lo que he vivido, yo creo que estar aquí ya es más fácil. Pero lo que me faltaba era el físico, porque no tenía fuerza, no tenía condición, no aguantaba correr lo que se requería, ¿no? De repente, de un día para otro, cuando te llaman a preselección, te dicen, a las 7 de la mañana nos vamos al autódromo y vas a correr 11 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? 5 kilómetros. Entonces eran Claro. Era bien pesado, pesadísimo. De repente nos mandaban al gimnasio y hoy toca gimnasio, vas a levantar 40 kilos, ¿no? 30 kilos. Y lo tenías que hacer, sí, ¿no? Claro. Llegar a la cancha y pónganse a correr. Van a dar 10 vueltas, 15 vueltas, van a hacer 100 encestes, ¿no? Y vamos a trabajar lo que es dominio de silla, de balón, sesiones de 3 horas, de 2 horas, pero bien trabajadas, ¿no? Era pesadísimo, nos llenábamos de ampollas
Hubieron ocasiones en las que terminábamos a las 8 de la noche, era llegar al cuarto y te dolía el cuerpo, que yo me pasaba en la cama y yo ya no me podía levantar, ¿no? Ya no te podías levantar, pero era de seguirle. Y te levantas al otro día a las 6, 7 de la mañana, a las 8 a la hora que nos indicara, ya teníamos que estar listos, ¿no? ¿Qué tan difícil es sostener una carrera deportiva en esas condiciones en México? Muy difícil, porque te requieren, de repente te dicen, necesitas tener buena alimentación, necesitas tener tus horas de descanso, necesitas tener tus horas de trabajo para que tú tengas un buen rendimiento. Pero el ser deportista aquí no te garantiza absolutamente nada, ¿no? No tienes los apoyos. Si no trabajas, pues ¿cómo te mantienes? No nos podemos dedicar al 100% al deporte, porque nosotros somos los que costeamos todo eso, ¿no? Entonces de repente era de, pues medio duermes, medio comes, claro, y medio entrenas, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que por ser deportistas o por haber representado al país, nosotros estamos en la gloria. Claro. ¿No? Y no es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque desde los 17 años yo empecé ya como a solventarme económicamente. Mi mamá, para mantenernos, vendía zapatos, vendía cuanto cosa podía, ¿no? Entonces nosotros de cierta manera le aprendimos eso. Entonces yo desde esa edad empecé como a hacer ventas de plata, de zapatos en algún momento, y con eso he solventado mis gastos, ¿no? He tenido un negocio de abarrotes, mi hermana también en su momento tuvo tienda de abarrotes. Han pasado muchos negocios por nuestra vida a base de negocios que hemos solventado gastos. Entonces le digo a mi mamá, y pues que para poder estar dentro del deporte tanto tiempo, también hay que trabajar, ¿no? Ellos me han ayudado mucho, mis hermanos, mi mamá, pero pues también mi mamá ahorita ya está grande, ya no trabaja. Claro, ahora tú entonces ya es por mi cuenta, claro, ¿no? Desde los 17, 18 ya casi fue por mi cuenta. Como también rentábamos, entonces también por mi cuenta tenía que ver lo de la renta, lo de la comida, lo de la luz, lo del gasto, claro, apoyar a mi mamá, ir como quitándole responsabilidad económica, porque pues toda su vida la ha padecido. Claro. ¿No? Ahora, para poder vivir del deporte o para que tenga una mejor situación el deporte, ¿qué crees que haga falta? ¿Apoyo, visibilización, oportunidades? Según tu opinión, ¿qué es lo que hace falta para que mejore esto? Pues yo creo que más visibilización y apoyos, porque los apoyos no son muchas veces justos, no confían en ti. A veces cuando buscamos patrocinadores, pues no te quieren apoyar, ¿no? Porque dicen que no somos buenos, que no vamos a lograr los resultados que queremos. Se nos hace mucho, ¿cómo se dice? Que se duda de nuestro potencial, ¿no? Sí. De nuestro talento. Lo subestiman mucho, muchísimo, ¿no? Nos subestiman mucho, porque si de repente la gente en general te dice, si una persona que camina y todo no lo ha logrado, ¿tú qué tienes para lograrlo? ¿O por qué crees que lo vas a lograr? Entonces, sí ha habido personas que me han cuestionado sobre, así directamente, ¿no? Y crudamente o cruelmente de, si X deportista que camina y que lo tiene todo no lo ha logrado como ustedes, ¿por qué sí lo lograría, no? Oye, qué cruel está eso, porque sí, finalmente los deportistas paralímpicos son los que más medallas dan, son los que mejores resultados dan, son los que más satisfacciones dan al país, y justamente eso,
yo creo que podríamos darle la vuelta a la tortilla y decirle justamente por eso. O sea, exactamente. Los futbolistas que tienen todo el apoyo, todo el dinero, toda la visibilidad, todos los medios los cubren y no dan resultados, denos la oportunidad a nosotros porque hemos traído medallas. Exacto. ¿No? Aquí el detalle es que, por ejemplo, cuando se hacen los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos no los transmiten en la televisión. Pues no es negocio para ellos. Exacto. Entonces hay muchísima gente que no nos conoce y no sabe de nosotros y no sabe de los resultados que han dado, ¿no? Sí, que han traído. Exactamente. Entonces por eso luego nos cuestionan, al menos te digo, a mí sí me lo han dicho, ¿no? Si a ti, ¿tú cómo me aseguras que vas a dar un resultado? No. Entonces sí es un poquito complejo ahí de a veces esa frustración, ¿no? De, pues es que no me das la oportunidad. Si me la das, pues, creo que puedo hacer buenas cosas, ¿no? Después de todo esto que has pasado, Bricia, y si yo te dijera, ¿qué has aprendido y cómo te definirías actualmente? ¿Cómo te defines y qué has aprendido de la vida? Me defino como una persona fuerte, resiliente, ¿no? Que no le teme a nada. Hoy en día no le temo a nada. Si tengo que hacer lo que sea, yo sé que puedo hacerlo, ¿no? No sé, ¿qué más te puedo decir? Digo, si alguien, bueno, yo también coincido contigo que es resiliente, muchísimo. Sí, muchísimo. Si alguien llegara a ver tu historia dentro de 10 años o que te conozca justamente ahorita, ¿qué te gustaría que se llevaran? Danos un mensaje como para ir cerrando. Pues yo creo que no le tengan miedo a los cambios, que no le tengan miedo a los retos, ¿no? Que si tienes un sueño, una meta, un deseo y lo trabajas, lo puedes conseguir, ¿no? Cambios, miedos siempre va a haber, dificultades siempre vamos a tener, pero creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? El saber enfrentarlos. Cuando ya logras llegar a donde nunca pensaste que ibas a llegar, es muy satisfactorio, ¿no? A pesar de todo lo que se te ponga en el camino, de las dificultades, es muy bonito de repente recordar y decir, ay, hace 10 años no me imaginé que iba a estar en este lugar, o nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. Y hoy en día decir, lo logré, lo pude hacer, ¿no? A pesar de todos los obstáculos. Cuando yo tenía 15 años que no me podía sostener por mí misma, nunca pasó por mi cabeza que yo iba, por ejemplo, ir a Colombia a representar a mi país. Nunca me imaginé que iba a realizar un deporte como básquetbol o como el tiro con arco. Yo hoy en día cada que recuerdo digo, ay, qué bonito. He logrado mucho, creo que he logrado mucho y me he mantenido porque de repente te digo que si me llegan los pensamientos de ¿qué es mantenerse en algo? ¿Cómo logras? Yo hoy veo para atrás y son 22 años ya de carrera deportiva. Digo, no, pues sí, ya pasó el tiempo, ¿no? Sí. Y eso es lo difícil, o sea, lo difícil no es empezar y iniciar con mucha energía, sino mantenerte. Sí. Y eso es algo que creo que hay que admirar y que hay que reconocer. Por eso te quisimos invitar, Bricia. Muchísimas gracias. Entonces dijimos, vamos a visibilizar a estos deportistas que normalmente no les dan foco. Exacto. ¿No? Y que debemos de saber, porque debemos de conocer, porque son un orgullo de Oaxaca y de México, no nada más de Oaxaca, no es local, pues es nacional, ¿no? Y eso es lo que a veces no dimensionamos, a quién tenemos al lado, ¿no? Entonces, nosotros te queremos agradecer, Bricia, de verdad, por el tiempo, por la oportunidad, ¿no? Y te queremos decir que por todo este esfuerzo,
por toda la resiliencia que has tenido, por todo ese aguante, por superar todos los dolores y las pruebas tan difíciles que has pasado. Nosotros te consideramos una oaxaqueña hecha y derecha. Muchísimas gracias. Gracias por compartir nuestra historia, gracias por abrir tu corazón con nosotros, y a nombre de Verónica Espinosa, que es la productora, te queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación, y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que platiquemos, y cuando hagas algo, no sé qué venga para Bricia, para empezar, cerremos con eso. ¿Qué viene para ti? Mira, ahorita estoy como en una pausa, una pequeña pausa, porque mi mamá se enfermó. En diciembre tuvo herpes culebrilla. Se vio muy grave. Entonces, pues como vive conmigo, me toca estar ahí, ¿no? Ahorita a nivel básquetbol viene un centroamericano en noviembre, me parece, o octubre. La preselección fue convocada apenas. Acaban de regresar el domingo, creo, estuvieron 2 semanas en la Ciudad de México. Yo decidí no estar en esa preselección. En esa primera reunión de preselección. No sé si voy a poder entrar ahorita al segundo llamado que va a haber. Desconozco si voy a poder entrar o ya no, por lo que no me presenté en este primero, que están viendo ya para hacer la selección que va a representar a México otra vez en octubre, noviembre. Esa es ahorita una opción. La otra sería regresar al tiro con arco, pero en Oaxaca no tenemos campo. El profe Oscar, que es con quien entrenaba, rentaba un campo aquí en San Sebastián Tutla, pero pues la renta es muy alta. Entonces lo cerró y está habilitando ahorita un espacio que él compró allá por San Sebastián, Etla. Entonces ahorita he estado en pláticas con él y dice que pues apenas están aplanando el espacio. Va a tomar tiempo. Todavía. Entonces no sé qué se dé, el tiro con arco, el regreso al tiro con arco, o continuarme en el básquetbol. Pues, estamos ahí indecisos todavía de no sé qué oportunidad se va a abrir, o qué puerta se va a abrir ahorita de si puedo incorporarme otra vez a la selección de básquet o retomar el tiro. Son 2 deportes que me gustan mucho. Pues ojalá y podamos mantenernos en contacto, en comunicación, y que vamos a seguir tu carrera. Para aquellos que quieran seguirla, ¿en dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bricia Hernández en Facebook. Entonces te vamos a buscar, vamos a poner tus redes sociales en la descripción del episodio, y pues gracias, no queda más que agradecerte por el tiempo, por esta plática que tuvimos, y pues gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Vamos a despedirnos por favor en esta cámara central, y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Nos vemos, bye.